¿A dónde diriges tu mirada cuando el dolor te alcanza? ¿En quién confías cuando el veneno del pecado, la desesperanza o la angustia recorren tu vida como una herida mortal? El pueblo de Israel, cansado del desierto, volvió a murmurar contra Dios, y el juicio vino en forma de serpientes venenosas que mordían y mataban sin compasión. En medio de esa crisis, Dios no quitó las serpientes, sino que proveyó un camino inesperado: levantar una serpiente de bronce en un asta, y todo aquel que, herido y moribundo, la miraba, vivía. Esta historia no es solo un episodio antiguo, es un retrato de nuestra condición. Todos hemos sido mordidos por el veneno del pecado. Todos enfrentamos la muerte espiritual. Pero así como en el desierto bastaba con mirar para vivir, hoy la vida eterna depende de nuestra mirada a Cristo, levantado en la cruz. La pregunta no es si el veneno existe, ya lo sabemos, sino dónde estás mirando para vivir. Números 21:8 se narra: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. El libro de Números narra la travesía de Israel en el desierto después de salir de Egipto. En el capítulo 21, el pueblo se encuentra en una etapa avanzada de ese camino, muy cerca de la tierra prometida. Habían experimentado victorias sobre reyes enemigos, como Arad, Sejón y Og, y la provisión constante de Dios mediante el maná, pero a pesar de los milagros, persistía en ellos un patrón de ingratitud y murmuración. El relato se desarrolla durante la marcha alrededor de Edom. El camino era largo, difícil y agotador. En ese ambiente de cansancio, el pueblo volvió a hablar contra Dios y contra Moisés, quejándose del desierto, del agua escasa y del maná que recibían diariamente. Sus palabras reflejaban impaciencia y descontento, despreciando lo que Dios les había dado como sustento milagroso. En respuesta, Dios permitió que serpientes ardientes invadieran el campamento, mordiendo al pueblo y causando muchas muertes. Históricamente, esta plaga de serpientes representaba tanto un juicio justo como una lección espiritual. El pecado de la incredulidad abre la puerta a la muerte. Sin embargo, en medio del juicio, Dios mostró su gracia. A petición de Moisés, quien intercedió por el pueblo, el Señor proveyó un remedio: una serpiente de bronce levantada en un asta. Quien fuera mordido y mirara a esa serpiente, vivía. Este acto se convirtió en un símbolo profético de la salvación en Cristo, quien más tarde explicaría que su muerte en la cruz era el cumplimiento de este pasaje. El contexto histórico nos revela así un patrón claro: la murmuración del pueblo, el juicio de Dios, la intercesión de Moisés y la provisión de un medio de salvación. Todo esto prepara el camino para entender que en Cristo, Dios ha provisto la respuesta definitiva al veneno del pecado que afecta a toda la humanidad. Juan 3, 14, 15. Se narra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 21, 18. Se narra: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este versículo es el eje del capítulo y encierra el mensaje central de todo el pasaje. Israel estaba siendo castigado con serpientes venenosas, y el pueblo, al reconocer su pecado, pidió a Moisés que intercediera. La solución que Dios dio fue sorprendente. No eliminó las serpientes, no detuvo las mordeduras, sino que ordenó levantar un símbolo de salvación en medio del campamento. El remedio divino se centraba en un acto de fe: mirar y vivir. El pueblo no podía salvarse a sí mismo, no había medicina ni esfuerzo humano capaz de detener el veneno. La única salida era obedecer la instrucción de Dios y fijar la mirada en la serpiente de bronce. Quien obedecía con fe vivía, quien se negaba moría. Este versículo clave revela tres principios eternos: el pecado trae muerte, la salvación es provista por Dios y la fe es el medio para vivir. Las mordeduras eran consecuencia directa de la rebelión del pueblo. La serpiente de bronce no era invención humana, sino un diseño divino. No se pedía sacrificio, dinero ni esfuerzo físico, solo mirar con fe.
Jesús mismo aplicó este pasaje a su obra en la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Así como el israelita moribundo debía mirar a la serpiente de bronce para vivir físicamente, hoy el pecador debe mirar a Cristo crucificado para recibir vida eterna. Este versículo clave resume el corazón del Evangelio. La vida viene cuando el hombre deja de confiar en sí mismo y pone su mirada en lo que Dios ha provisto: Jesucristo. El capítulo 21 de Números nos muestra nuevamente el corazón rebelde de Israel en el desierto. El texto dice: «Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano». Números 25, 5. Este lamento revela la profundidad de su ingratitud. Habían sido liberados de la esclavitud con brazo fuerte, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían sido sostenidos diariamente por maná del cielo, y sin embargo lo despreciaron, llamándolo pan tan liviano. Lo que era un milagro continuo se convirtió en motivo de queja. La murmuración no era solo una inconformidad pasajera, sino una declaración de incredulidad y desprecio hacia la provisión divina. Al hablar contra Dios y contra Moisés, el pueblo estaba rechazando al dador de la vida y al líder que él había escogido. Esa actitud manifestaba que aunque habían salido físicamente de Egipto, su corazón seguía atado a la esclavitud y a la falta de fe. Este pecado fue especialmente grave porque surgió en un momento en que Dios ya les había mostrado su poder y fidelidad repetidamente. La murmuración del pueblo mostró que la raíz de su problema no era el hambre ni el cansancio, sino la falta de fe. Ellos preferían recordar lo que Egipto les ofrecía antes que confiar en lo que Dios les estaba dando. La lección es clara: cuando el corazón se llena de queja, se nubla la gratitud, se olvida el pasado de liberación y se pierde la visión de la promesa. Murmurar contra lo que Dios nos da es rechazarlo a Él mismo. Israel lo hizo con el maná, símbolo del cuidado divino. Hoy muchos lo hacen al menospreciar la provisión espiritual que Dios ofrece en Cristo, la cual nunca falla y siempre satisface. En 1 Corintios 10:10 se narra: «No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor». El desprecio del pueblo hacia el maná y su murmuración contra Dios no quedaron sin consecuencia. La Escritura declara: «Y Jehová envió contra el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel». Las serpientes ardientes eran venenosas, y su mordedura provocaba dolor intenso y muerte rápida. El juicio de Dios fue inmediato y visible. Lo que Israel había sembrado en su incredulidad, lo cosechaba ahora en sufrimiento. El campamento se llenó de gritos, agonía y sepulcros. Este castigo no fue arbitrario, sino justo. El pecado del pueblo era rebelión contra el Dios que los sostenía. Ellos habían dicho: «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto?». La ironía es que sus palabras se cumplieron, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque su propia murmuración los condujo al juicio. Las serpientes representan, además, una imagen espiritual. Desde el Edén, la serpiente ha simbolizado el pecado y la tentación. Al permitir que serpientes atacaran al pueblo, Dios mostró de forma visible lo que ya estaba ocurriendo en lo espiritual. El veneno del pecado había contaminado sus corazones y los llevaba a la muerte. La enseñanza es clara: el pecado siempre abre la puerta al juicio. Israel menospreció la provisión de vida y terminó enfrentando el poder del veneno mortal. De la misma manera, cuando el ser humano desprecia la gracia de Dios y persiste en la incredulidad, experimenta la consecuencia inevitable del pecado: la muerte. El juicio de las serpientes ardientes fue también un llamado a reconocer la gravedad del pecado. El pueblo que había trivializado el maná y la provisión divina ahora comprendía que su murmuración no era un asunto menor. La muerte en el campamento les mostró que alejarse de Dios nunca es inofensivo, siempre trae pérdida y destrucción. Romanos 6:23
Se narra porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio del juicio y del dolor, el pueblo finalmente reconoció la raíz de su problema. La Escritura dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Números 21, 7. Este reconocimiento marcó un punto de quiebre. El pueblo entendió que su murmuración no había sido contra las circunstancias, sino contra Dios mismo. La confesión de pecado fue clara: hemos pecado. No intentaron justificarse ni minimizar lo ocurrido, sino que admitieron su falta y buscaron ayuda. En ese momento, Moisés, quien había sido blanco de sus críticas, mostró el corazón de un verdadero líder. No guardó rencor ni se negó a interceder. La Escritura dice simplemente: y Moisés oró por el pueblo. Una vez más, se colocó en la brecha y levantó su voz a favor de quienes lo habían despreciado. La intercesión de Moisés revela el carácter de Cristo, quien ora por los suyos incluso cuando fallan. Así como Moisés rogó por Israel para que Dios tuviera misericordia, Jesús intercede hoy por nosotros delante del Padre. Hebreos 7, 25. La salvación no viene de nuestro mérito, sino de la gracia divina que responde a la oración del mediador. El clamor del pueblo nos enseña que la confesión sincera abre la puerta a la restauración. Ellos reconocieron su pecado y pidieron ayuda. Dios no ignoró esa oración, sino que respondió con una provisión que, aunque extraña a los ojos humanos, se convirtió en el camino de vida. La lección espiritual es clara. Cuando reconocemos nuestro pecado y acudimos a Dios en humildad, siempre hay esperanza. El veneno del pecado es real, pero la gracia de Dios es más poderosa. El juicio no es el fin cuando hay un corazón que clama y un mediador que intercede. En 1 Juan 1:9 se narra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La respuesta de Dios al clamor del pueblo fue sorprendente y única. No quitó las serpientes del campamento, ni detuvo las mordeduras, sino que estableció un medio de salvación en medio de la crisis. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este remedio fue profundamente simbólico. La serpiente, que era el instrumento del juicio, fue ahora levantada como señal de salvación. No había poder en el bronce ni en el objeto mismo, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Era un recordatorio de que la salvación no estaba en el esfuerzo humano, ni en los remedios terrenales, sino únicamente en lo que Dios había provisto. El hecho de que las serpientes no fueran quitadas enseña una verdad espiritual. Dios no siempre elimina las consecuencias externas de nuestras pruebas, pero siempre abre un camino de gracia en medio de ellas. Las serpientes seguían allí, pero el remedio estaba disponible para todo el que quisiera mirar con fe. El asta donde fue colocada la serpiente de bronce era visible para todos en el campamento. Nadie podía alegar ignorancia ni exclusión. La salvación estaba al alcance de todos, pero debía ser recibida individualmente. Cada persona mordida debía decidir mirar y vivir, o rechazar la provisión divina y morir. Esta provisión divina apuntaba directamente a Cristo. Él mismo declaró: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente de bronce fue levantada para dar vida a los moribundos, Cristo sería levantado en la cruz para dar salvación eterna a todo aquel que cree. La enseñanza es clara. La salvación no es obra del hombre, sino provisión de Dios. Él mismo provee el remedio contra el veneno del pecado, y ese remedio es mirar con fe al sacrificio de su Hijo en la cruz. Juan 1:29 se narra: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mandato de Dios era sencillo pero poderoso, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La salvación
No dependía de remedios humanos, de fórmulas mágicas, ni de sacrificios complicados. No se requería fuerza física, riqueza, ni posición social. La condición era una sola: mirar con fe al remedio que Dios había provisto. La clave no estaba en el objeto de bronce, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Quien miraba, vivía. Quien se negaba, moría. El veneno en sus venas no podía detener el poder de Dios cuando había fe. La simplicidad del mandato revelaba que la salvación no se obtenía por mérito humano, sino por gracia divina. Este acto de mirar implicaba fe. El israelita mordido debía reconocer su condición mortal, aceptar que no podía salvarse a sí mismo y confiar en la provisión de Dios. Mirar era un gesto externo de una fe interna, una declaración de confianza en que Dios podía sanar lo que la serpiente había dañado. La enseñanza es clara: vivir depende de mirar. El remedio estaba al alcance de todos, pero debía ser recibido personalmente. Nadie podía mirar por otro. Cada herido debía levantar sus ojos al asta y confiar. Así también hoy, la salvación en Cristo está disponible para todos, pero cada persona debe decidir mirar con fe a la cruz. El principio espiritual permanece inmutable. La fe obediente abre la puerta a la vida. En el desierto, mirar a la serpiente de bronce traía sanidad física. Hoy, mirar a Cristo crucificado trae vida eterna. La diferencia no está en la gravedad del veneno, sino en la decisión de creer en el remedio. Juan 3:18 se narra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El episodio de la serpiente de bronce en el desierto no fue un hecho aislado, sino una profecía viva que señalaba hacia Cristo. Jesús mismo lo explicó a Nicodemo en una de las conversaciones más profundas registradas en el Evangelio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente de bronce fue levantada sobre un asta, para que los israelitas mordidos y condenados a morir pudieran vivir, Cristo fue levantado en la cruz para que todo pecador, herido por el veneno del pecado, pueda ser salvo. La conexión es directa. Mirar con fe a la serpiente de bronce significaba vida física. Mirar con fe a Cristo crucificado significa vida eterna. La figura es profundamente significativa. La serpiente representaba el juicio y el castigo del pecado. Al ser levantada en un asta, mostraba cómo el juicio mismo se convertía en instrumento de salvación. De la misma manera, la cruz, símbolo de maldición y vergüenza, se convirtió en el medio de redención eterna. Cristo tomó sobre sí la maldición del pecado, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la vida eterna. El paralelismo también enseña que la salvación no depende de obras humanas, sino de fe. Así como los israelitas no podían librarse del veneno por sí mismos y debían mirar al remedio provisto por Dios, nosotros tampoco podemos librarnos del pecado por méritos propios. Nuestra única esperanza está en mirar a Cristo, el Cordero de Dios que murió por nosotros. El cumplimiento en Cristo hace de este pasaje uno de los más poderosos del Antiguo Testamento, porque anticipa el corazón del Evangelio. El pecado trae muerte, pero Dios, en su gracia, proveyó vida mediante el sacrificio de su Hijo. Hoy la invitación es la misma: mira a Cristo y vivirás. En 2 de Corintios 5:21 se narra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El relato de Números 21 nos deja una enseñanza eterna. El pecado trae muerte, pero Dios en su misericordia ha provisto un camino de vida. El pueblo de Israel, mordido por serpientes venenosas, no podía salvarse por sus propios medios. Ningún esfuerzo humano, ninguna medicina ni ningún sacrificio podían detener el veneno. Solo había un remedio: mirar con fe a la serpiente de bronce levantada en el asta. Quien miraba, vivía. Este episodio es un espejo de la condición humana. Todos hemos sido mordidos por el veneno del pecado,
todos estamos condenados a muerte espiritual sin la intervención divina. Pero así como Dios proveyó un remedio en el desierto, ha provisto un remedio definitivo en la cruz, Jesucristo. Él fue levantado, y todo aquel que lo mira con fe recibe vida eterna. El mensaje es claro: no hay salvación fuera de Cristo. Mirar a la cruz es reconocer nuestra condición de pecadores, aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos y confiar plenamente en la obra redentora del Hijo de Dios. Así como el israelita debía decidir mirar o morir, hoy cada persona debe decidir si mira a Cristo para vivir o rechaza su sacrificio y permanece en muerte. La conclusión de Números 21 se resume en una sola verdad: mirar a Cristo es vivir. No se trata de religión, de obras o de méritos, sino de fe en el Salvador, que fue levantado para llevar nuestro pecado y darnos vida. La invitación sigue vigente. Levanta tus ojos a la cruz, pon tu confianza en Jesús y experimenta la vida eterna que solo Él puede dar. En 1 de Juan 5:12 se narra: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.